Bendiciones para cada uno de ustedes. Es un privilegio esta mañana una vez más transmitir la palabra de Dios, y estamos transmitiendo desde Olancho, el departamento de Olancho, Honduras, en un lugar muy bonito llamado Caño de Flores, y nos encontramos con la iglesia Oasis, y aquí estamos con las familias de la iglesia. Y en estos momentos de crisis, tenemos el privilegio de estar congregados en el templo. En estos lugares Dios ha bendecido grandemente a la iglesia, a las familias. Dios ha bendecido a su pueblo, de tal manera que aquí podemos reunirnos libremente todavía en estos momentos difíciles de crisis que estamos atravesando. Así que los hermanos de la iglesia de Oasis nos han permitido hacer la grabación en vivo desde su iglesia. Así que, hermanos, ya volvemos a nuestros hermanos acá presentes. Les damos la bienvenida a la adoración de este día maravilloso. Amén. Como siempre que abrimos la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de su Espíritu. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio de adorar. El privilegio de ir a la palabra, el privilegio de estudiar, el privilegio de crecer espiritualmente bajo tu gracia, tu misericordia. Bendice, Señor, las familias presentes. Bendice las familias que nos han de ver a través de las redes sociales. Bendice, Señor, los hogares. Bendice los hijos, los matrimonios, las esposas, los esposos. Y que al compartir juntos, Señor, tu palabra podamos aprender algunos principios espirituales esenciales para nuestro crecimiento como familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos al libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, y el capítulo número 4. Vamos a encontrar una crisis atravesada por una familia. Y decimos familia porque, según el versículo que vamos a analizar, había habido un esposo, había habido una esposa, hijos, y eso forma el núcleo de la familia. Y es bajo ese contexto de esa familia que hay una crisis. ¿Cómo resolver esa crisis? ¿Cómo resolvió la familia la crisis? Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, a la luz de la palabra de Dios. Vamos al versículo número 1, segundo libro de Reyes, capítulo 4, y el versículo número 1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó al profeta Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo contigo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Hermanos queridos, en primer lugar, al analizar lo que la Biblia dice, pregunto, ¿la familia eran cristianos o no eran cristianos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eran creyentes? ¿Conocían a Dios o no conocían a Dios? ¿Qué dicen? Sí, conocían a Dios, claro que sí. ¿Por qué conocían a Dios? Porque dice la Biblia en el versículo número 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, el esposo de esta buena dama era uno de los hijos de los profetas, de la escuela de los profetas, donde el profeta Eliseo estaba ministrando o haciendo su ministerio. Y ella vino al profeta con una preocupación, con un problema serio, una crisis. El marido de ella había muerto. Y resulta que el marido de ella le había dejado ciertas deudas, ciertos compromisos económicos. Y esos compromisos económicos ahora están volteando contra ella a tal punto que los acreedores a quien ella les debía iban a tomar a los hijos como siervos, como esclavos. ¿Qué pretendo con ustedes hoy?
analizar 4 prácticas de la familia de éxito. 4 prácticas de la familia de éxito. 4 acciones que debe hacer una familia para tener éxito. Y voy a pedirles si ustedes pueden anotar, si ustedes pueden grabar, si ustedes pueden subrayar ahí en la Biblia lo que vamos a mencionar, porque vamos a hablar de sus familias, de nuestras familias. El principio número 1, como buenos esposos, ustedes que son buenos esposos, buenas familias, buenas parejas que hay aquí, y también que nos ven, ¿en qué había fallado ese esposo cuando llega donde el profeta Eliseo? O cuando muere y la esposa va donde el profeta Eliseo. ¿Cuál era la falla que tenía esa familia? ¿Cuál era el problema que se enfrentaban ellos? ¿Y cuál es el problema que enfrentan muchas familias hoy en día? Semejantes al problema que tenía esta pareja. En primer lugar, no tenían planes para el futuro como familia. ¿Cuántas familias viven hoy en día sin hacer planes? No tienen planes para el futuro. No tienen planes para la familia. Viven del diario trabajo, de la ganancia diaria, del trabajo o del fruto de cada día, porque no tienen planes para la familia. Y cuando nosotros no hacemos planes para la familia, el día de mañana que usted falte como cabeza del hogar, ¿quiénes cree usted que va a pagar las consecuencias del desorden que nosotros vivimos? Los hijos. Y es el problema que se enfrenta a ella. Ahora, fíjese bien que estamos hablando de un siervo de Dios, de un hijo de los profetas, de un hombre de Dios. ¿Y cómo es posible que este hombre de Dios que ha creado una familia, que ha creado un grupo, un núcleo familiar, que ha creado un patrimonio, no ha hecho provisiones para cuando venga el momento de crisis? Y cuando vienen los momentos de crisis, toda la familia sufre, todos sufrimos. Porque las crisis, la escasez económica, la escasez financiera, la escasez en salud, la escasez en algunos bienes, en algunas comodidades. Porque hoy en día muchas parejas entran a la tarea compleja del matrimonio sin hacer planificación. Y la gente se deja llevar porque se aman, porque se quieren. Supuestamente el amor resuelve todo, pero el amor no resuelve el hambre de la familia. El amor no resuelve las crisis que pasa la familia en la casa. Y esta pobre mujer tiene que salir a buscar ayuda fuera de la casa, a buscar ayuda al profeta. Pero resulta, hermanos queridos, que cuando llega donde el profeta, dice la Biblia lo siguiente, dice el versículo número 2. Y vino donde el profeta y le dijo al profeta Eliseo el problema que tenía. No tenía bienes, no tenía recursos. El esposo, aunque era un buen cristiano, no planificó, no hizo planes para el futuro, no hizo planes para más adelante, no hizo planes para la crisis. Y cuando se encuentra con este problema, la pobre dama viuda sale a pedir a la calle. Y cuando sale a pedir a la calle, deja a los hijos en casa y gracias a Dios llega donde el profeta Eliseo. Y cuando llega donde el profeta Eliseo, dice el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿y qué voy a hacer yo contigo? ¿Qué puede hacer la iglesia con una familia que no ha planificado, que no tiene planes económicos, que no tiene planes para el futuro, que no tiene planes para una crisis, que no tiene planes para enfrentar la necesidad? ¿Y cuánta gente tiene que irse de la casa, de la ciudad donde vive, del lugar donde tiene su patrimonio, para ir a buscar, aventurarse a otros lados, a otros países, porque no hizo planes para la familia cuando comenzó la familia, sino que viene viviendo de lo que viene consiguiendo cada día para sobrevivir? Y cuando llega donde el profeta le dice, mira, ¿y qué quiere que haga yo contigo? ¿Qué voy a hacer yo? Y dice el versículo, y él le dijo, declárame qué es lo que tienes en la casa. Y ella le dijo, bueno, tu sierva no tiene nada en la casa, no tengo nada, sino una vasija de aceite solamente. Queridos hermanos, si una persona no hace planes, si una familia no hace planes en casa para enfrentar la crisis, usted como esposo, como pareja, como matrimonio, tienen que comenzar a hacer planes en su casa. Segunda lección que se encuentra en el relato. Dice el versículo que el profeta le dijo a ella, ¿y qué es lo que tienes en casa? Hermanos, ¿qué sucedería si nosotros
hacemos un inventario de lo que tenemos en casa? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Qué dicen ustedes? Haga la práctica. Ahora que llegue a la casa, comience a hacer un listado de las cosas que usted tiene en la casa y póngale precio. Porque todo lo que usted tiene en la casa tiene precio. Y la pregunta es, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en la casa para solventar la crisis? ¿O es acaso que no tenemos nada en la casa? No hay nada. Y la mujer viuda le dice al profeta, mire, solamente tengo un poquito de aceite, una vasija de aceite nada más. Hoy en día, los hogares pasan semejantes crisis, los matrimonios pasan crisis, las familias pasan escasez, pasan crisis. Pero no falla en las casas su buen televisor, su buen teléfono celular, su buena computadora, su buena tablet. Pero a veces sentimos que no tenemos, que Dios no nos ha bendecido, que Dios no nos ha dado. ¿O será que Dios no nos ha dado? ¿O será que no somos buenos administradores de las cosas que Dios nos da? ¿Qué cosas te ha dado Dios que tú tienes en la casa? Tenemos donde sentarnos, tenemos donde dormir, tenemos donde descansar, tenemos una hamaca donde descansar, tenemos traste de cocina, tenemos bienes que podemos agradar a Dios con ellos. Y el profeta le dice a la mujer, mira, ¿qué es lo que tú tienes en la casa? Y dice a la mujer, solamente tengo una vasija de aceite. ¿Qué puedo hacer con la vasija de aceite? ¿Qué puedo hacer con lo poco que tengo en la casa? Y el versículo dice que el profeta le da las técnicas de una familia de éxito. Primero, vamos a ir hablando un poco de lo que venimos diciendo. ¿Qué es lo que debe hacer una familia? Número uno, ¿qué dijimos que tiene que hacer? Planificar el futuro. Si usted es una persona que ya se casó, usted tiene que aprender a planificar el futuro. Y para planificar el futuro necesitamos comenzar un programa de ahorro para poder enfrentar el momento de crisis. ¿Por qué las personas, usted los encuentra en los semáforos de las calles pidiendo, chineando un bebecito, asoleándose, aguantando lluvia para darle lástima a los demás? Porque nunca aprendieron a planificar su vida. Nunca aprendieron a planificar su matrimonio. No aprendieron a planificar los bienes que Dios le da. Y en segundo lugar, necesitamos entender que todos tenemos bienes, que Dios nos ha bendecido con cosas sencillas o con cosas grandes que tenemos en la casa, las cuales podemos hacer frente o echarle mano para solventar alguna necesidad que nosotros tengamos. Ahora, el profeta le dice a la mujer en el versículo número 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Cuál fue la tarea que le dio? Ve, envía a los hijos y llévalos a pedir vasijas prestadas a los vecinos y que consigan cualquier cantidad de vasijas. Y una vez le dice, entra luego, versículo 4, y enciérrate tú, tus hijos, y echa en las vasijas el aceite, y cuando una esté llena, pon la otra y llena todas las vasijas que logres encontrar. Hermanos queridos, aquí hay un principio fundamental. Quiero que vayamos parte a parte de lo que vamos diciendo. Primero, la familia tiene que aprender a planificar. Usted tiene que planificar el futuro de los suyos. Tiene que planificar el futuro de sus hijos. ¿Dónde estarán los hijos suyos dentro de tantos años? ¿Dónde estará su esposa si usted falla? ¿Dónde estará su esposo si usted falla como esposa? Si la muerte los sorprende, si los hijos quedan sin la familia, ¿qué será de ellos? ¿Estamos planificando o estamos viviendo solamente de lo que está llegando a nuestra mano, a nuestro bolsillo? Y luego dice que el profeta le dice, mira, reúne a los hijos. Dice el versículo número 3, y él le dijo, ve, pide vasijas prestadas a los vecinos. Y el versículo 4 dice, reúne a los hijos. Saben, hermanos, yo me hago una pregunta. ¿Dónde estarían los hijos cuando esta mujer fue a pedir? ¿Dónde creen ustedes que estaban los hijos? ¿Dónde podrían estar los hijos? Porque la Biblia no dice que iba con los hijos. Entonces, ¿dónde podrían estar los hijos de la mujer? ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima a opinar? ¿Dónde podrían estar los hijos de esta mujer? Ya eran grandes. ¿Por qué ella fue a pedir? ¿Ah? ¿Por qué ella fue a pedir? Bueno, pastor, ella fue a pedir porque tenía necesidad. Correcto, tenía necesidad. Fue a pedir porque había una crisis en el hogar, en la familia.
Fue a pedir porque no tenía dónde echar mano, así que fue a pedirle al profeta. Ahora, pero cuando el profeta la devuelve a la casa, el profeta le dice, mire, tome a sus hijos que ya están grandes o que están pequeños y reúnase con ellos. Hermanos queridos, ¿saben ustedes que nosotros fallamos mucho con nuestros hijos cuando no los involucramos en los quehaceres de la casa? ¿Qué hacemos con los hijos? Hay padres que dicen, mire, yo por eso trabajo para que mi hijo no trabaje. ¿Es eso bueno? Yo por eso me esfuerzo, dice, para que mi hijo no haga nada. Ahora, hoy en día, está de moda que los padres viven grandes crisis, grandes apuros, grandes necesidades para luchar cada día por el sustento de la casa. ¿Y los hijos qué hacen? ¿Qué hacen los hijos? ¿Estamos educando a nuestros hijos de manera correcta como nos educaron a nosotros, a muchos de nosotros, que nos enseñaron a trabajar? ¿Saben que hay lugares donde el padre o la mamá están trabajando afanadamente por la casa y los hijos están en el sofá, en el sillón, en la hamaca, jugando con el teléfono, jugando con la tablet, todo el sagrado día sin mover un dedo en las ayudas de la casa? Ahora la pregunta, ¿y eso es correcto? ¿Está ayudándole al hijo con eso? Pero esa es la condición en la cual nosotros estamos viviendo. Y el profeta le dice, mira, toma a tus hijos, esos hijos grandes, involucra a los hijos en el trabajo de la casa, involucra a los hijos en el trabajo, en las tareas de la casa, porque al involucrar a los hijos estamos formando personas para bien, estamos formando hombres y mujeres que sean útiles para Dios, para la iglesia y para la sociedad. Pero hoy en día los padres nos hemos hecho tan indolentes, tan perezosos. Imagínense, la señora anda pidiendo, ella es viuda, quedó viuda, anda pidiendo, tiene que ir a pedir donde el vecino, tiene que ir a pedir donde el profeta. Ajá, ¿y los hijos dónde están? ¿Dónde están los hijos cuando usted está trabajando? ¿Dónde están los hijos cuando usted está haciendo una tarea? ¿Dónde están sus hijos cuando usted está haciendo una labor en la casa? O usted sale al campo a trabajar, o usted sale a la oficina. ¿Dónde están tus hijos? ¿Y qué están haciendo los hijos? ¿Por qué hoy en día tenemos una sociedad de muchachos que no saben trabajar? No pueden trabajar, no saben cómo trabajar. Pero sí, los hijos creen que ellos solo son para ponerse zapatos de marca, que solo son para ponerse ropa de marca, que solo son para tener su teléfono de marca, que solo son... Los hijos tienen que aprender a trabajar. Hay un versículo que yo quiero compartir con ustedes, que siempre me ha gustado en cuanto al contexto de los hijos, del trabajo que hacen los hijos. Y vamos a ir, por favor, al libro de Cantares. En el libro de Cantares vamos a encontrar una expresión acerca de la importancia del trabajo de los hijos. Más bien, Lamentaciones capítulo 3. Y el versículo número 27 dice lo siguiente en cuanto a los hijos. Y cuando el profeta se encuentra con la mujer que anda pidiendo, que anda buscando ayuda, el profeta le dice, mira, tienes que juntar a los hijos contigo. Tienes que enseñarle a los hijos responsabilidades. Tienes que enseñarle a los hijos el trabajo. Tienes que enseñarle a los hijos a defenderse trabajando, siendo útiles. Porque hoy en día nuestra juventud se pierde porque los padres no dedicamos tiempo a la educación de ellos, a la formación, al trabajo, porque tenemos miedo que los hijos se depriman, que los hijos se vayan de la casa, que los hijos no nos quieran, que los hijos nos irrespeten, pero no les enseñamos el trabajo honrado que debe ser hecho en la casa. Y a veces hay hijos varones que dicen, mire, yo no puedo lavar un plato porque yo soy varón. ¿Será eso correcto? Solo las mujeres lavan trastes. ¿Será eso cierto o estamos equivocados? Estamos equivocados. El muchacho tiene que aprender. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo número 3 y el versículo número 27? Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3 versículo 27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. ¿Acaso, hermana, usted no le enseñaron a trabajar desde que era pequeño? Claro que sí. ¿Acaso al hermano no le enseñaron a trabajar desde que era pequeño? ¿Acaso a nosotros no nos enseñaron a trabajar desde que éramos pequeños? Ahora, para poder ser hombres de bien, para poder tener una familia de éxito, una familia entregada, hay que enseñarle a nuestros hijos el valor del trabajo honrado y honesto. Hay que involucrar a la familia, hay que involucrar a los hijos en el trabajo de la casa.
Hemos visto cuántos principios. Principio número 1, la familia tiene que hacer planes. Principio número 2, involucre a los hijos en las actividades de la casa. Yo tengo que involucrar a mis hijos, a toda la familia. Los hijos tienen que estar claros del trabajo, de las necesidades, de las crisis que pasa la familia, del esfuerzo que hace la familia para sobrevivir. Los hijos tienen que estar bajo esa responsabilidad. Los hijos tienen que entender eso. Los hijos tienen que entender ese compromiso. Y el versículo luego dice: hay que enseñarle al hombre a llevar el yugo desde su juventud. Desde pequeño el niño tiene que aprender la responsabilidad del hogar. Principio número 1, debemos aprender a planificar nuestro futuro. Principio número 2, debemos enseñarle a nuestros hijos el valor del trabajo y de la responsabilidad en el hogar. Los niños no son solamente para jugar, tienen que trabajar, tienen que aprender responsabilidades. Volvamos a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Y vamos a encontrar un principio fundamental luego de la clase que le está dando el profeta a esta viuda. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Estuvimos en el versículo número 5. El versículo 5 dice: y él le dijo: ve y pide vasijas prestadas. No muchas, no pocas, dice muchas, todas las que puedas, todas las vasijas que puedas, tráelas, no pocas. Y luego dice: y entra con tus hijos. ¿Dónde están los hijos? Yo imagino que ella andaba sola probablemente, y el profeta le dice: tienes que involucrar a los hijos, tienes que llevar a los hijos, tienes que centrarte con los hijos en el trabajo, en las responsabilidades. Los hijos deben aprender la responsabilidad. Luego dice el principio número 3. Yo quiero, hermanos, que aprendan los principios. Número 1, planificación. Número 2, enseñarle a los hijos a trabajar, involucrarse en las tareas de la casa, involucrarse en las actividades de la casa, involucrarse en las actividades de la familia. Número 3, el principio número 3, dice el versículo número 4: entra luego y enciérrate tú y tu hijo y tus hijos, y echa en todas las vasijas aceite, y cuando una se llene pon la otra. Enciérrate con tus hijos. Ahora, hermanos, ¿por qué razón debía ella encerrarse? ¿Por qué creen ustedes que debía encerrarse ella con sus hijos? Llama a tus hijos, lleva a tus hijos, enciérrate, dice, con tus hijos. Y cuando estén encerrados, comienza a llenar de vasija, de aceite la vasija, de tal manera que todas se llenen. ¿Por qué encerrarse con los hijos? Saben, hermanos, que hay algo, hay una palabra que debe permanecer en las familias y se llama ética. Ética. ¿Cuántas familias no educan a los hijos a no andar contando los problemas de la casa? A veces el hijo se encarga de andar contándole a los demás los problemas que hay en la casa. ¿Quiénes son los responsables que eso no suceda? Los padres. ¿Qué dijo el profeta? Mira, dice: agarra a los hijos, enciérrate con ellos en la casa. Que los hijos deben aprender que hay cosas que son únicas y exclusivamente del hogar. Ahora, yo aquí tengo que hacer un alto con ustedes, porque hay cosas del hogar. Cuando es un delito, cuando hay un abuso, allí sí el hijo tiene que hablar con alguna autoridad, si hay un abuso. Pero si hay cosas de la casa, no, es que mi mamá discutió con mi papá, ¿y por qué usted lo anda diciendo allá afuera? O hay hijos que dicen: no, mire, en la casa solo frijoles comemos, ¿y para qué anda diciendo eso allá afuera? No, es que en la casa, y entonces no enseñamos a los hijos a guardar secreto, prudencia de cosas que pasan solamente en la casa. Y el profeta le dice: mira, tienes que encerrarte con tus hijos, llevar a tus hijos a la casa, enciérrate con ellos, cierra la puerta tras de ellos, dice, y comienza a actuar, comienza a llenar, comienza a hacer el milagro. Y dice el versículo número 4, entonces: enciérrate tú y tus hijos y echa llena todas las vasijas, cuando una esté llena pon la otra. Y dice el versículo 5, y la mujer se fue y se cerró la puerta detrás de ella, y se encerró ella y sus hijos.
Y ellos le traían la vasija y echaban el aceite. Y miren, hermanos, cómo Dios va a bendecir la familia con éxito, con resultados, con abundancia. Cuando toda la familia se junta en el trabajo, cuando toda la familia se junta en la fe, cuando la familia se junta en las responsabilidades, Dios bendice la familia de una manera extraordinaria. Pero qué triste cuando parte de la familia anda por un lado, otra familia por otro lado. No tenemos la capacidad de juntarnos, de encerrarnos, de orar juntos, de leer la palabra de Dios juntos, de trabajar juntos. Cuando la familia trabaja en armonía, Dios bendice la familia de una manera extraordinaria. Porque no hay un mejor núcleo donde podamos crecer de una manera estable, de una manera completa, sino el núcleo de la familia. ¿Cuántos principios he mencionado? Número 1, la familia tiene que aprender a planificar. Usted tiene que planificar el futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar si usted no está? ¿Qué va a pasar si hay una enfermedad? ¿Qué va a pasar si hay una gravedad? ¿De dónde vamos a echar mano? ¿Por qué la gente sale después a pedir? Le mandan los hijos a pedir, porque no planificaron. A veces uno dice, mire, es que él tuvo suerte. No, es que él planificó. Es que él supo planificar. Número 2, hay que involucrar a los hijos en la responsabilidad de la casa. Por muy chiquito que sea el niño. La Biblia dice, el niño debe aprender a llevar el yugo desde su juventud. O sea, el niño tiene que aprender a trabajar. Tiene que saber trabajar, tiene que saber defenderse. A veces uno como padre cree que está haciéndole un bien al hijo cuando no le involucra. Cree que le está haciendo un bien al hijo cuando no lo pone a trabajar. Que le está haciendo un bien al hijo cuando le compra todo lo que quiere, pero no le exige trabajo ni responsabilidades. Estamos dañando a nuestros hijos y estamos tergiversando la sociedad. Principio número 3, debo enseñarle al hijo los principios de ética. El hijo no puede salir de la casa a contar problemas que son solamente de la casa y del núcleo familiar. Aquí hay otro principio y dice el versículo número 6. Versículo número 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Estoy en el versículo 6. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y dice el versículo número 7, aquí vamos a sacar 2 principios más. Vino luego ella al profeta y le contó al varón de Dios todo lo que Dios había hecho. Le contó todo lo que había hecho en la casa, cómo había multiplicado el aceite, cómo había resuelto el problema financiero que tenía. Y ahora dice, el profeta le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. En el principio, en el versículo número 7 hay un principio, hermanos. ¿Recuerdan cuántos principios llevamos? Número 1, planificar. Número 2, involucrar a los hijos. Principio número 3, enséñele a los hijos responsabilidades. Principio número 4, sea